mis amigos, y bienvenidos a otro episodio de Y así llegamos hasta aquí con Melba Mel Hernández Hernández y y Eric Eric Fuentes. Fuente. Nos quedó el unísono. ¿Cómo Sí, estamos? bienvenido. Pues muy bien, quiero de verdad abrir diciendo que quedó pendiente en una entrega que hablamos de los cuadros, cómo funciona un cuadro político. Y es importante que empecemos a entenderlos. Yo por lo menos, Eric, no tengo mucho conocimiento de esto. Entonces quisiera que este programa pues fuese bastante explícito cómo funciona para que podamos ir entendiendo y haciendo un clic en esa idea. Ok, mira Melba, esto es muy sencillo. Tú sabes que los partidos de cuadro fueron los primeros tipos de partidos políticos que existieron y estos estaban constituidos por unas élites dentro de la sociedad que eran intelectuales o élites económicas, ¿no? En el caso de la propuesta que yo hago para Venezuela de partidos de cuadro, es importante que nosotros primero nos enfoquemos en lo que tenemos hoy como partidos de masa en Venezuela. La gente, yo quisiera que entendiera en primer lugar que todos los partidos de Venezuela son de izquierda, ¿ok? Por Ujú. tanto, todos tienden a la búsqueda de lo mismo, que es el estado de bienestar o el comunismo, al final, ¿sí? Ellos lo llaman de distintas formas porque evidentemente los partidos políticos en Venezuela han utilizado fondos infinitos y han tenido dinero para poder costear los mejores expertos de marketing para convertir sus partidos políticos en un producto, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos sanear eso en un futuro? Sabiendo que eso es un problema per se. Bueno, modernizando el concepto entonces de lo que es un partido político de cuadro. Entonces ya este cuadro político no estaría compuesto por una élite intelectual exclusivamente o una élite económica, sino que pasaría a tener una serie de condiciones que haga que dentro del partido se registren, se inscriban eh, aspirantes a ocupar cargos públicos. ¿Con qué fin es esto? Bueno, mira, hoy en día tenemos partidos como el PSUV, que es una copia al carbón de lo que fue Acción Democrática. Ok, Acción Democrática hoy en día es un partido mucho más debilitado, pero el PSUV funciona exactamente igual. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo funciona? Primero se establece dentro del partido una tiranía y los directivos del partido terminan siendo siempre la misma élite de gente que va haciendo enrosca y se va quedando ahí una y otra vez. Entonces, el partido político del futuro en Venezuela debería tener unos estatutos lo suficientemente claros como para establecer que esas personas que funden el partido no se pueden entronizar ahí adentro, sino que tiene que haber una rotación y que cada cierto tiempo, o sea, ellos como miembros del partido deben tener voz y votos, pero que no pueden ocupar el cargo directivo por más de tanto periodo. O que si, por ejemplo, fuiste 4 años secretario general, entonces tienes que esperar otros 4 sin ocupar ningún cargo dentro del partido, sino simplemente siendo un miembro con voz y voto. Que funcione la democracia real dentro de ese partido político que sea de cuadro. ¿Por qué digo de cuadro y no de masa? Porque la masa en Venezuela se pervirtió. Entonces, al tú ser miembro del partido político, ibas, te inscribías y te daban un carnet. Entonces, tú para buscar un puesto de trabajo en el Ministerio de Educación, en un ministerio como el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Exterior, si tú querías ejercer un cargo diplomático, tú tenías que apelar al carnet, mostrarlo y decir, yo soy miembro de este partido político y además he estado ejerciendo tal actividad, he pagado mis cuotas que corresponden al partido. O sea, tú estás buscando una prebenda política al pertenecer a un partido de masa. Si nosotros queremos en el futuro establecer en Venezuela una, una verdadera estructura meritocrática, entonces esa estructura meritocrática tiene que empezar por esos partidos políticos. Entonces el partido político como existe, yo no digo eliminen Acción Democrática, no, yo no digo eso, ¿ok? Yo sí. Aunque eso no sería una mala idea, pero habría que obligar a todos los partidos por la nueva ley y la nueva constitución que tenga Venezuela en el futuro a que todos los partidos sean de cuadros y no de masa.
Entonces, con esos cuadros, ¿qué vas a hacer? Primero, en Venezuela se debe eliminar por completo la propaganda en la calle, que no exista propaganda en la calle, y establecer claramente a través de la ley electoral que todos los canales deben darle equilibradamente espacio en programas de opinión o programas que se creen específicamente para los periodos electorales, como debates, eh, encuentros, simposios, conversatorios, etcétera, donde esos diferentes representantes de los diferentes partidos políticos vayan y expresen sus ideas a través de los medios de comunicación y que esa sea la manera en la que se comuniquen con las masas del país. Pero que la gente no, no, no tenga que inscribirse en ningún partido, sino que si usted simpatizó con las ideas que la candidata Melba planteó, entonces usted fue y votó por ella. Pero no es que yo como soy miembro de, vamos a llamar, el partido Violeta, entonces como la candidata del partido Violeta es Melba, yo tengo que votar por ella porque ella me ha dado un cargo porque yo soy miembro del partido Violeta. No, los cargos en Venezuela deben ocuparlos las personas que sean más capaces y que demuestren en los concursos de oposición o en los concursos curriculares o en el concurso que exista, demuestren sus capacidades tanto personales, humanas e intelectuales para ocupar el cargo público de gestión que quieran ocupar. Entonces, eso solamente lo vamos a lograr eliminando los partidos de masa, porque entonces ya tú no vas a ir a buscar favor del partido, sino que usted vaya a cumplir su trabajo y a servirle a su país, no servirle al partido político. Exacto. ¿Cómo llegamos ahí, por ejemplo? ¿Cómo es esa revisión curricular, profesional, para yo aplicar al cargo? Mira, te voy a decir algo. De hecho, en Venezuela existen en cada ministerio manuales que describen específicamente cómo se debería realizar eso. Y te puedo asegurar que toda la descripción que está escrita en esos papeles sería maravillosa que se llevara a cabo porque serían procesos extraordinarios de selección. Lamentablemente, ninguno de ellos se lleva a cabo porque todo al final termina siendo un acto de corrupción, termina siendo la recomendación del amigo, la carta que llegó del diputado, etcétera, etcétera, lo que va ejerciendo la presión, la prebenda, la corrupción, el nepotismo dentro de los organismos públicos. Entonces, por eso te digo que una de las maneras porque hay gente que sueña con que la corrupción se erradique y nosotros debemos ser claros con la gente todo el tiempo. No hay un país del mundo donde no exista corrupción, pero sí hay países del mundo que tienen una corrupción sumamente mínima y eso es lo que nosotros tenemos que tratar. O sea, nunca vas a tener un país donde no existan los ladrones. Siempre hay alguien que se va a robar algo. Pero si tú llegas al nivel mínimo de los robos, si tú llegas al nivel mínimo de los asesinatos, porque hay países donde prácticamente no hay asesinatos. Imagínate, 4 al año, por ejemplo. Pero ¿cuáles son? A crímenes pasionales que la gente consiguió a la mujer o al marido o al amante, traicionándolo y cometió un homicidio por razones pasionales. Entonces, siempre va a existir un crimen, ¿ok? Pero si nosotros llegamos al nivel mínimo del crimen, vamos a tener una sociedad que va a prosperar y que va a avanzar y donde todos nos vamos a sentir mucho mejor y mucho más seguros. Entonces, bueno, mira, para continuar con lo del partido de cuadros, ¿cuál es, dentro de mi concepción, lo que nosotros deberíamos buscar en ese partido de cuadros? Número uno, que el miembro del partido político tenga un perfil. Ahora vamos al hecho pragmático. Si tú vas a ser candidato a diputado, se supone que tú quieres legislar, proponer leyes que beneficien el desarrollo de la vida comunitaria de esa nación donde tú estás. Ahora, para que tú logres hacer eso de manera eficiente, ¿qué es lo que se requiere? O sea, realmente nosotros los venezolanos creemos al día de hoy que alguien que tenga nada más que una educación secundaria puede alcanzar ese objetivo de manera eficiente. O va a necesitar de 10 asesores, 2 abogados y una cantidad de personas a su alrededor para que ese diputado pueda llevar a cabo su trabajo porque ni siquiera sabe redactar correctamente. Entonces, en vista de eso, nosotros necesitamos una serie de requisitos
que debe cumplir esa persona que va a ingresar al partido político. Entonces debe tener buenos niveles de redacción, debe presentar un examen donde va a escribir algún tipo de ensayo, donde hace una propuesta específica bajo la ideología específica de ese partido político. Esos partidos políticos, desde mi punto de vista, deben enseñar en su primera fase, o sea, cuando tú estás como aspirante a ingresar al partido político porque quiero ser candidato a algo. Entonces tú vas a ingresar a ese partido y vas a estudiar, en primer lugar, todas las ideologías políticas. Marxismo, liberalismo, libertarianismo, conservadurismo, nacionalismo, fascismo, nacionalsocialismo, todo lo que ha existido, para que entiendas bien dónde estás parado tú y a qué es lo que te estás enfrentando tú ideológicamente, cuáles son las ideologías que son destructivas para las naciones y cuáles son las ideas que son beneficiosas para el colectivo nacional. ¿Sí? Eso tienes que aprenderlo ahí, porque no puede ser que tú tengas a alguien en un partido político que de repente te haga estas mezcolanzas como la que te hace la María Corina Machado, que te dice que capitalismo popular, entonces es una cosa que tú no entiendes por ningún lado, ¿sí? Ni ella. Porque te está hablando de socialismo mezclado con liberalismo, entonces te dice, no, esto es socioliberalismo, y son ideas que de repente chocan, ¿no? Entonces tiene que estar la persona formada en la escuela de cuadro en esa primera etapa. ¿Cuál es la segunda etapa de mi propuesta de esos partidos de cuadros que deben existir en el futuro en Venezuela? Bueno, mi querida Melba, que ellos deben formar en todas las cosas que se necesitan para que funcione correctamente el aparato del Estado. Y hasta el día de hoy, la idea que más retumba dentro de la gente es que siempre te dice, es que nosotros nunca hemos tenido gerentes en la cosa pública, ¿cierto o falso? Sí, cierto. Siempre te dicen No. gerente, 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 gerente. Entonces, estos partidos políticos deben dar formación en todo lo que tiene que ver con la gerencia y la administración de la cosa pública. ¿Ok? Y para ello debe haber un organismo dentro del CNE, en conjunción con, de repente, lo que es el Consejo Nacional de Universidades, para que se cree un diseño curricular que al unísono todos estos partidos políticos inclusive pudiesen trabajar en conjunto y mandar a todos los candidatos que ya estén en un segundo nivel, que ya hayan pasado por la primera etapa de la escuela de cuadro, a esta especie de universidad donde van a prepararse en un diplomado o en una especialización o en una maestría. Ya eso se puede mejorar en el futuro, pero todos deben estar preparados en lo que es la administración de la cosa pública. ¿Cómo se realizan los procesos gerenciales? ¿Cómo vas tú a revisar el rendimiento? ¿Cómo vas a revisar el desempeño de esos empleados? ¿Cómo se van a evaluar a las personas? ¿Cómo vas a hacer que los servicios públicos sean más eficientes para la gente? Y enfocarnos en que realmente debemos atender a la gente, porque ellos deben estar claros, todo el que se inscriba en algo como es, en que se está preparando para ser servidor público. Y la palabra lo dice, le sirves al público. Entonces Ahora, aquí no puede haber, tú votaste por mí, o tú no votaste por mí, o tú te pones la camisa roja. Ese tipo de cosas todas deben estar prohibidas dentro de las leyes electorales. No es necesario que la gente se ponga una camisa roja para ir a un meeting político en una avenida en Venezuela. No es necesario. Lo único que la gente debería cargar es su bandera de su país, porque ya los ciudadanos no serían miembros del partido político. Los únicos que son miembros son los aspirantes a los cargos públicos. Entonces la gente tiene que simpatizar con tu idea y tú tienes que saber venderla. ¿Ves? Entonces yo creo que ahora esto te quiero hacer una pregunta en relación al cargo público. Si, por ejemplo, ya yo cumplí con la primera etapa de cuadro, voy a la segunda etapa de cuadro, estoy calificado, pero entonces habemos varios que estamos calificados dentro de esa segunda etapa.
¿Cómo se hace la selección? ¿Es por concurso? ¿Es por esta? ¿Es por dedo? ¿Es una lotería? ¿Mete una mano inocente, saca el nombre? ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que ahí, siempre y cuando esté bajo las normas, o sea, debe crearse desde el CNE, que yo le cambiaría el nombre, pero eso es lo que tenemos hoy en día. Desde el CNE debe existir un estatuto de cómo internamente se llevan a cabo todos los procesos democráticos dentro del partido. Recuerda lo que te dije hace un poco tiempo atrás. Tiene que haber democracia dentro del partido. Se tiene que acabar lo que hay en Venezuela el día de hoy, que los tipos te dicen democracia, pero dentro de los partidos lo que tienen son tiranías. ¿Me entiendes? Porque tú te Eh, preguntas el día de hoy, el cargo que tiene Leopoldo López dentro del partido que él tiene, ¿quién carajo le dio ese cargo a él? ¿Cuándo lo eligieron? ¿Cuándo la elección de todos esos miembros que están dentro de ese partido votaron por él? Entonces ellos te dicen a ti, no, la democracia, pero carajo, si tú dentro de tu partido tú no tienes democracia, y tú ahí lo que tienes es una tiranía, entonces eso es lo que la gente el día de hoy no entiende. Estos tipos son unos especialistas en el engaño. Ellos están ofreciéndole cosas a la gente que ellos mismos no cumplen dentro de sus propias organizaciones. Entonces ellos al país jamás le van a ofrecer más democracia. Ellos van a procurar entronizarse en ese poder y quedarse con él para siempre, y para ello van a utilizar la trampa que sea necesaria porque ellos están acostumbrados a eso. Ahora te hago otra pregunta. Por ejemplo, ya me dijiste que la cuestión del concurso se tendría que crear algo por el CNE y todo esto para que quede y sea elegido el mejor. Ahora, ¿qué papel juega el ciudadano? Es decir, si hay un grupo de personas que pasaron por toda esa etapa de cuadro en su segunda etapa, ya hicieron una propuesta, y hay tres propuestas buenísimas como Ministerio de Educación, como Ministerio de Defensa, como Ministerio de Salud. ¿Qué papel juega el ciudadano? ¿El ciudadano elige al mejor? ¿Lo elige una institución, en este caso como el CNE, por una propuesta y tal y qué sé yo? ¿Qué papel juega el pueblo? El Mira, pueblo no, el ciudadano. número uno, el CNE no escoge nada, el CNE pone las normas. Recuerda lo que te acabo de decir. Ok, no, Poner yo las te normas. pregunto. Yo te lo digo, por ejemplo, vamos otra vez al partido Violeta. Entonces, si en el partido Violeta nosotros establecemos como norma, mira, cuando tengo tres candidatos que son postulables para la alcaldía de Caracas, ellos dentro de la organización tienen que hacer su presentación de cuál es su gestión, porque al final en un partido de cuadros, ¿qué es lo que a ti te conviene? Como el partido lo que busca es poder, ¿verdad? Entonces a ti te interesa que gane el candidato que pueda llevar a cabo la mejor gestión, porque así tú garantizas que tu partido tenga posibilidades de repetir y repetir y repetir, ¿sí o no? Exacto. ¿Me entiendes? Porque hay una gestión. Entonces, dentro de los partidos están los miembros del partido, que esos miembros son los que van a votar para elegir las juntas directivas, los comités y todo eso, pero tiene que haber unas normas para que esas juntas directivas y comités tampoco se queden para siempre, que sean unos periodos perentorios y que tengan unos periodos de descanso, 4 o 5 años, donde esa persona que ocupa un cargo no pueda seguir metiendo el cargo dentro del mismo partido político. ¿Ves? Entonces, por eso es que yo hago esta propuesta de que existan partidos de cuadros modernos. O sea, que no es que te Pero no exigen. me respondiste, ya va, espérate. No me respondiste. Yo quiero saber el papel que juega el ciudadano común, el que no está en ningún partido político y no está jugando en nada. ¿Cómo tiene acceso a elegir o no elegir en esa parte ministerial? ¿Le perteneces al partido como tal? No, el ciudadano va a ir a sus elecciones y va a escoger el candidato del partido político que mejor le parezca. ¿Entiendes? Ahí va hasta el detalle. Ahora Cuya, fíjate tú. cuya propuesta sea la más convincente. Pero entonces recuerda esto. Yo propongo que no exista la propaganda en la calle, que no estés pegando pancartas, ni murales, ni afiches, porque en las calles tú no tienes por qué destrozarlas, porque además nadie después es responsable de limpiarlas. Número uno. Después,
Toda la propaganda política tiene que ser a través de los medios de comunicación, es decir, medio impreso, medio digital, medio televisivo, medio radial. ¿Me explico? Y de manera equitativa, es decir, que si en un programa de opinión le dieron media hora al partido blanco, al partido verde, al partido rojo, al partido naranja, al partido amarillo, al partido violeta, a todos le tienen que dar la misma cantidad de tiempo. Y el ente rector de la cuestión electoral, que ya te dije, ojalá que no se llame CNE, lo único que tiene que velar porque esas leyes se cumplan. Ellos no, más nada tienen que hacer ahí. Ellos no escogen nada, ¿ok? Sino establecen una serie de condiciones. La persona, el ciudadano común, ya no está obligado a inscribirse en ningún partido. No tiene que inscribirse en ningún partido. Entonces, tiene la libertad, ¿ves? Estamos construyendo una sociedad donde hay más libertad para el ciudadano de escoger, y yo escucho, mira, escucho la propuesta de Eri, escucho la propuesta de Melba, escucho la de Juan, la de Pepito, la roja, la verde, la amarilla, la naranjada, y tomo una decisión en base a esos programas, a esos medios de comunicación que van a difundir de manera equitativa la información de cada uno de estos candidatos para que la gente logre escoger la propuesta que le sea más convincente. Y además, el ente rector, ¿verdad? Debería de crear un sistema de veto o de pena de muerte electoral a todos aquellos candidatos que una vez pasado su periodo, por ejemplo, un alcalde, y si quiere reelegirse para una segunda elección, recuerda que uno tiene que entregar ante el CNE cuál es el proyecto, el plan de trabajo que tienes tú para una alcaldía específica. Entonces, ahí debe haber una serie de puntos específicos. Eso debería estar dentro del diseño. Y si usted hace una propuesta de 20 puntos de cambio en la ciudad para los próximos 4 años y usted no la cumple, entonces automáticamente usted debe estar vedado para poder lanzarse una elección. Porque usted es un mentiroso y usted engañó a su votante. ¿Me explico? Y eso te da veto político. Tú mismo te mataste por tus acciones. Ahora, si hubo una catástrofe, si hubo un terremoto, si hubo un maremoto, si hubo un deslave como el de La Guaira, y evidentemente producto de esa catástrofe natural, tú no pudiste cumplir por lo menos con el 50% de la propuesta que tú hiciste, esa sería la única causal para perdonarte el que no hayas cumplido El veto. con tu propuesta de trabajo y que tengas la segunda oportunidad a reelegirte. O sea, que inclusive exista esa opción en un caso de catástrofe. Pero Ahora, si no, tú dijiste al principio que así funcionaron algunos partidos políticos. ¿Cuáles? Por ejemplo, claro, ¿cuáles y cuándo? en el pasado los partidos políticos funcionaban así. Vámonos al caso de, por ejemplo, vamos a hablar puntualmente de Venezuela. Mira, los partidos liberal amarillo, conservadores del siglo XIX, donde estuvo Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, esos eran partidos de cuadros porque eran unas élites militares, unos caudillos que había en Venezuela, ¿verdad? Y entonces recuerda que el voto era en segundo grado, era el Congreso el que escogía, etcétera. Entonces eran partidos de cuadro. Pero ahí no había formación ni absolutamente nada. En la actualidad, en el mundo entero son muy pocos los partidos de cuadro que existen, porque precisamente el partido de cuadro no logró esta modernización, que fuese esta modernización ocupados en las capacidades de las personas, las capacidades intelectuales, que dejaras de lado el asunto monetario, porque en un principio, en el siglo XVIII, los primeros partidos tenían que ver con cuánto dinero, propiedades tenías tú para que fueras miembro de ese partido político, que era un cuadrito, una élite de millonarios, ¿ok? O de intelectuales, que también tenían que tener platica, porque si no, no quedaban ahí. Entonces, eso, obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, el partido de masa sustituye esta estructura, porque además el partido de masa, tú sabes que a cada miembro tú lo haces, paga una cuota.
Porque te acuerdas de esta cuota que cobraba el PSU, que decía, pon tu día de trabajo. Yo no sé cuánto ellos sacaban esa propaganda por televisión y ponían a la gente ahí al banco a pagar. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es lo que considero yo que tenemos que eliminar, porque la gente no tiene por qué apoyar al partido político financieramente, porque entonces después le pide favores al partido y la persona, como te dije, que se lanza a un cargo de elección popular es un servidor público, no tiene que estar viendo si usted es de mi partido o no es de mi partido. Usted está para servir a la ciudadanía. Si a una señora se le cayó la casa porque hubo un desastre natural, la función de usted es ayudarla, porque para eso escogió ser un servidor público. Entonces, la única manera en que nos vamos a concentrar en realmente tener servidores públicos de categoría serían cumpliendo esto que te estoy comentando. Porque es importante, fíjate tú, reeducarnos, ¿no? Y en este caso hablo específicamente de mi país, Venezuela. El venezolano en sí actúa como que si el poder de decisión lo tiene el político y no él como tal. Entonces aquí hay que reeducarse porque hay que entender que el político no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer, si yo voté por alguien por su propuesta, es porque me gustó, entonces nos vamos a debatir por propuestas para mejoras del país, ¿verdad? Entonces, si yo voté por ese candidato y ese candidato no cumplió, yo como ciudadano tengo que darle el veto al no voto. Y además, dentro de su periodo, tengo el deber de exigirle que cumpla lo que me ofreció a mí como ciudadano que voté por él. O sea, no por él, voté por el proyecto. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos ese problemita porque entonces, si no hay un líder que llame a la gente a marchar y tal y qué sé yo, y ponte la franela, y haz esto, y levanta la mano, y tú aguantas la respiración, y cogemos para acá, y coge para allá, entonces no hay líder. No, señor, ciudadano, el líder es usted es el que tiene que exigirle, él no es el que manda, porque aquí hemos dicho no a plebiscito, y han ido. Hemos dicho no a tal cosa y lo hace. No nos consultan. Entonces, y PDVSA por un lado, como el otro programa que hicimos, que este muchachito en Aruba, Curazao, no sé ya dónde, y firmó la entrega de unas acciones de PDVSA, no nos preguntaron. Y así como lo hizo él, lo hizo también el Insepulto, un poco de años atrás. Entonces, no nos preguntan, ellos hacen, y el ciudadano no pregunta. ¿Dónde está ese ciudadano que no le preguntó a ese muchacho Torombolo por qué usted entregó eso en Aruba? ¿Quién lo mandó a usted? ¿Cuándo notificó? Es que ese es el deber de nosotros. Entonces somos unos irresponsables, ¿no? Entonces también debe haber una educación ciudadana, de reestructura mental, de tumbar esos viejos paradigmas, porque es que no podemos seguir funcionando así. Debemos, miren, estos días estuve allá ayer viendo por lo menos Noruega. Noruega tenía petróleo, ¿no? Y es interesante la historia de Noruega, que es un país sólido. Y ellos el petróleo no quisieron, las autoridades de aquel momento no quisieron ser un país más que su economía estuviera sujeta al petróleo, fíjate, sino que ellos se fueron por otras vías. Y el petróleo es como otra opción, ¿no? Y entonces resulta que esas divisas que dio el petróleo las fueron guardando. Y en un momento que el gobierno se dio cuenta que allá había una cantidad de dinero exuberante, dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta plata? Entonces agarraron esa plata y la invirtieron en las bolsas internacionales. Y todos los noruegos son accionistas a nivel internacional en muchas bolsas, ¿no? Y la cuenta que sacaban del documental que vi, que tenía cada ciudadano $200,000, que tú no los puedes disponer, pero que están allí, ¿entiendes? Una cuenta así más o menos equitativo, donde, mira, funciona. Nosotros también tenemos que pensar hacia el país que nosotros queremos, cambiar esa estructura ideológica de bases políticas, cambiar esa estructura mental que nos ha traído hasta aquí, y así llegamos hasta aquí, y cambiar una cantidad de cosas y empezar a adoptar, ya bueno, Noruega hizo esto, ok, vamos a adaptarlo a nuestro país. Singapur hizo esto, ok, vamos a adaptarlo, pero tenemos que dar un giro total de 360 grados y salirnos de ese círculo, de esa rueda viciosa y empezar a dar esa noción de cambio real,
pero el cambio real comienza a nivel de conciencia. Por eso es que yo los invito a eso. Por eso es que para mí es importante esta explicación tuya en relación al cuadro, porque es que tenemos que empezar, debemos, no es que tenemos que empezar, debemos ya comenzar a hacerlo diferente. Es como cuando el hombre que le pega a la mujer o la mujer al hombre, porque el maltrato es de ambas partes en muchas parejas, ¿verdad? Pero vamos a poner el que maltrata al otro. Llega un momento en que, ay, yo te maltrato, ay, pero esta vez no, mi amor, no, lo siento, mi vida y tal, y qué sé yo. Y llega un momento en que tú te acostumbras a ese maltrato, ¿no? Y ya lo ves como normal. No, esto no es normal, esto es anormal. Lo que está pasando en Venezuela es anormal. Es anormal que un antis diga, como en un programa que hicimos, que diga que un arroz con pollo, o sea, no citar y no llamar a este usurpador eh, a un gobierno, no sé qué el nombre que le dio Torombolo, un gobierno de, ¿cómo es? De emergencia. De emergencia. En un gobierno de emergencia es como no invitar al usurpador este colombiano, no por colombiano, sino por usurpador, es como un arroz de pollo sin pollo. Y encima la gente lo apoya. Entonces el más sinvergüenza es el que lo apoya, es el ciudadano, porque usted no ha entendido y cómo llegamos hasta aquí. ¿Ves? Entonces es importantísimo que empecemos como ya lo hemos dicho en otros programas en esta cuarentena, empecemos a educarnos, a investigar, a ver documentales que te nutren, que te dejan cosas positivas en la cabeza, para cuando salgamos de esta cuarentena, que te van a llamar a elecciones, quieras o no, te van a llamar a elecciones, porque tanto la tiranía como la falsa oposición quieren cohabitar, siguen cohabitando y te están llevando por ese rumbo, donde tú tengas la capacidad de discernimiento propio. Yo no quiero que pienses igual a mí, yo lo que quiero es que pienses, ¿no? Entonces, para poder decir, epa, no, mira, ¿sabes qué? Yo vi este documental y de verdad me interesó y me gustó. Donde empecemos nosotros a crear la Venezuela que nosotros queremos, independientemente de que si los están buscando, no los están buscando, lo que sea. Tenemos que hacer nuestra tarea, que no la hemos hecho. No, no Lamentablemente sea es esto, así. mira, el primer defecto que tenemos como sociedad es que dejamos de soñar. El segundo defecto que tenemos como sociedad es que nosotros somos un país que no queremos basarnos en hechos, sino en palabras. Y necesitamos pasar a los hechos, necesitamos valorar los hechos, necesitamos pensar de manera lógica. Al día de hoy, yo he escuchado venezolanos y extranjeros estando fuera del país que me dicen, yo fui a Venezuela y Venezuela es un país que se quedó estancado en los años 50, porque todas las obras públicas que hay en Venezuela fueron las que diseñó Marcos Pérez Jiménez. Y sin embargo, no pensamos en algo muy valioso. La historia la escribe quien gana y no quien pierde. Entonces Ujú. siempre nos hemos dejado llevar por la idea de que Pérez Jiménez era un dictador, que mataba gente, etcétera, pero nunca nos fuimos. Miren, en el Archivo General de la Nación y en el Tribunal Supremo de Justicia está el expediente del juicio de, de Marcos Pérez Jiménez. El venezolano debería buscar de manera digital el archivo de ese juicio y comenzar a leer. También hay un libro por ahí que se llama Frente a la Infamia, donde está todo lo que fueron las declaraciones de Pérez Jiménez durante el juicio. Y hay que leer esas cosas porque tú tienes que conocerle el otro lado de la moneda. Resulta que ese era un periodo donde había manifestaciones de calle, donde había protestas todos los días. Entonces yo quisiera que a mí me dijeran cuándo en las dictaduras se permite eso, cuando es una dictadura real de esa asesina, como ellos la narraban, ¿no? Entonces, bueno, pero a eso debemos dedicarle nosotros otro espacio, igual que me gustaría que le dedicáramos un espacio a ver cómo se desarrolló Corea en 20 años, queridos amigos, con los planes de Venezuela. Pero vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que nos sigamos viendo en esta cita que es una vez a la semana y que a veces es un poquito más corta dependiendo de los acontecimientos. Un gran abrazo Sí. para todos, que estén muy bien. Gracias, Melba. Gracias a todos por estar aquí presente, por apoyarnos. Recuerde compartir. Es importante que llegue para informarnos, no por su protagonismo ni nada de eso, no. Y también quiero decirles que
una vez más, eduquémonos, de verdad, de corazón se los pido. Vamos a investigar, vamos a tener ese compromiso con nosotros, porque el primer compromiso comienza con nosotros. Somos ese venezolano digno, porque todos somos extraordinarios, somos súper inteligentes, somos hermanos, y esa hermandad es lo que nos unifica dentro y fuera de Venezuela. Los queremos mucho. Hasta una próxima entrega.